Buenos días, me llamo David Neira, me encuentro con un invitado muy especial y se llama Juan Carlos Neira. Estamos aquí para hablarle acerca de la lectura para los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, yo voy a hacer un par de preguntas a este invitado, a este egresado de la universidad, egresado de Derecho. Entonces, por favor. Mucho gusto, Juan. Bueno, un saludo a todos ustedes, un saludo a ti, gracias por la invitación. Y sí, claro, encantado. En mi labor como abogado egresado de la Universidad Cooperativa, entiendo los dos frentes. Primero, el de estudiante egresado de la universidad. Conozco las problemáticas, conozco las virtudes y conozco las cualidades del estudiante del día a día. Y segundo, en mi carrera de Derecho, que es una carrera tan concurrida en el ánimo de la lectura, de la escritura y de las grandes habilidades, considero también conocer algunos vestigios que podrían ayudarlos a todos ustedes a mejorar en esa gran habilidad como lo es la lectura. Muchas gracias. Bueno, es un par de preguntas, son 5. Espero que las responda claramente. Son las siguientes. ¿Cuáles cree usted que son las causas de esas deficiencias de la lectura y escritura que presentan los estudiantes universitarios? Bueno, esto es un mal que no es solo de la Universidad Cooperativa. Yo diría que ni siquiera de los universitarios de la ciudad, sino del país. Es algo que parte de la costumbre y es precisamente eso, no tener costumbre o hábitos de lectura. Nos acostumbramos desde jóvenes, desde pequeños, al uso de los medios de comunicación, de los medios electrónicos, de los elementos y dispositivos que tenemos en la tecnología, lo cual nos hace ser jóvenes perezosos. Yo diría que se radica en dos frentes. El primer elemento para que nosotros no tengamos hábitos de lectura es la pereza. Y segundo, precisamente eso, no tener hábitos, costumbre de lectura. A nosotros desde jóvenes nos enseñaron a leer gracias a una cartilla, a una serie de elementos de la pedagogía infantil, pero no se nos continuó ese hábito de lectura, esa cotidianidad del día a día para nosotros aprender gracias a la lectura, sino se nos fortaleció el habla y la escritura. Entonces yo creo que hemos tenido deficiencias y no solo obedece al aparato educacional, sino a nosotros mismos. Yo creo que hay un sinfín de elementos que podrían responder la pregunta que me estás haciendo, pero básicamente son dos. La pereza, que parte de nuestro diario vivir totalmente diferente a la lectura, y segundo, elementos del día a día de la educación que no nos fomenta el ánimo, el gusto, el pálpito por la lectura. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta que le voy a preguntar es ¿cuál sería la preparación que deben recibir los docentes de español como lengua materna para enfrentar esa problemática en forma adecuada? Básicamente, realizar los estudios adecuados. Yo no puedo pretender como estudiante que mi profesor que estudió ingeniería civil gane un concurso de méritos y me esté dando español. Yo no puedo pretender que en mi condición como abogado sea un amplio o un inmenso conocedor o un gran pedagogo en español, en castellano y en ciencias afines. Siendo así, sencillamente no sería un buen pedagogo, sería un conocedor hasta cierto punto amplio de lo que es el español, pero como tal no he realizado los estudios adecuados. Esto no es solo enseñar a leer, esto debe tener una serie de elementos constitutivos de la lectura. ¿Cuáles son? Tengo que leer, tengo que escribir, ¿sí? Tengo que informarme, tengo que saber qué leer. Entonces son unos elementos que necesariamente yo tengo que tocar. Y si a mí no me han enseñado desde joven, es muy difícil que lo realice cuando yo estoy grande, porque no me queda tiempo, porque estoy trabajando, porque sencillamente cambiar la costumbre y la perspectiva de una persona adulta es mucho más difícil que la de un niño. Desde sí misma la retentiva cambia. Entonces yo creo que si me preguntas qué se puede hacer con los docentes de castellano, de español en la universidad,
o por lo menos los que dan eso, es que realizan los estudios adecuados. Me parece que cada carrera debe tener sus mejores exponentes y que esto refleje en el conocimiento. Entonces, que el profesor de español haya sido estudiante de español, que haya realizado una licenciatura adecuada, una diplomatura, cualquier calidad o cantidad de estudios propios, homogéneos de esa línea, ¿sí? Y que no sean, o por lo menos yo no estoy de acuerdo, en que sean profesionales de otras áreas que estén dando ciertos puntos, ciertas habilidades especiales, así sean buenos, pero yo considero que no tienen esa amplio bagaje, amplia virtud para realizar esos estudios. Y después que se preparen, vendrá la práctica, vendrá la exigencia. El estudiante tendrá que medir hasta cierto grado qué tan bueno, qué tan mal docente es. Y con base en esto, que se sostengan los buenos y que los malos den un paso al costado para que haya ingreso a nuevas personas. Esto no se trata de edades, esto no se trata de escogencias políticas, esto se trata de conocimiento. Yo creo que debe saber, debe replicar y debe ser una persona que se dé a entender al público. Bueno, muchas gracias por su aportación. La siguiente pregunta que le voy a formular es la siguiente. ¿Qué estrategias a corto, mediano y largo plazo se deben diseñar entonces para ayudarles a los estudiantes a superar esas deficiencias? Bueno, a corto plazo es importante que nosotros pongamos un horario. Si me lo preguntas, ¿qué medida a corto plazo podría implementar? Es poner un horario que me fomente a mí a llevar un ánimo de lectura. Bien, si no tengo tiempo todos los días, pues entonces fijarme 2 o 3 horas semanales, un fin de semana por ejemplo, para empezar a hacer una lectura adecuada, ¿sí? También a corto plazo escoger cuáles son los libros o los textos que me gustan leer y cuáles son los que no, y hacer el esfuerzo con ambos, para así irme acostumbrando, para así ir rompiendo esa barrera y ese temor por la lectura, ¿sí? Y que me genere a mí, por el contrario, ese gusto que el día de mañana sea una necesidad de aprender. A mediano plazo es muy importante que cuando realicemos lectura, así sea básica, así sea primitiva, así sea primogénea, nosotros entendamos que es importante ir escribiendo y replicando lo que estamos leyendo, ¿sí? Empecemos a construir texto y que esa construcción de texto sirva para otras lecturas de otras personas que les interese también el mismo mecanismo. Entonces yo creo que a mediano plazo podríamos ir replicando lo que estamos nosotros leyendo. Y a largo plazo sería muy importante nosotros demarcar una tendencia. Si nosotros somos amantes de la lectura, por ejemplo, romántica, o amantes de la lectura, digámoslo, colonial, ¿por qué no leer esto y el día de mañana realizar doctrina, realizar libros, realizar escritos formales? No crean que porque uno lee algo y lo está escribiendo, entonces uno no va a volver a leer. Para uno escribir un texto tan largo, un documento largo, uno tiene que hacer una lectura constante. Entonces, en la medida en que uno se va poniendo un paso a paso, también está logrando un estilo de vida. Entonces se fortalecen las dos habilidades. Yo sin lugar a dudas considero que para uno lograr a largo plazo una metástasis con la lectura es importante conjugarla con la parte escritural. Quizá la parte verbal esté un poco independizada, ¿no? Porque es una habilidad un tanto más propia del ser humano, pero yo creo que la parte escrita y la parte de lectura tienen que ir íntimamente ligadas. Bueno, muchas gracias por su opinión. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que usted considera una buena competencia lectora? En el mundo de hoy es muy importante que cada profesional o cada estudiante, según la órbita de la cual se mire, apunte a ser un amplio conocedor de muchos temas. El abogado tiene que saber de números, tiene que saber de cultura. El contador tiene que saber de leyes, tiene que saber de costumbre. El ingeniero tiene que saber leer, tiene que saber escribir, tiene que saber expresarse. Entonces yo creo que es necesario que nosotros entendamos lo importante que es ser multicultural, ¿bien? Y en ese sentido hacer una amplia preparación desde diversos puntos de vista. Entonces yo creo que si tú me dices
¿Cómo se maneja el tema de la competitividad lectora? ¿Sí? Yo te diría que afrontarla de tal manera en que nosotros sepamos que sin lectura no hay academia y por tanto no hay academia, nosotros no vamos a ser unos alumnos destacados o no vamos a ser unos profesionales de alta élite. ¿Bien? Uno tiene que prepararse cuando está estudiando y ponerse una barrera alta, no solo en la parte laboral, qué llegaré a hacer o cuánto dinero me voy a ganar. Yo creo que uno tiene que prepararse y estudiar para saber cuánto voy a llegar a saber de esto, ¿sí? Pero además, saber que necesito complementar esto con otras ciencias, con otros estudios, con otras realizaciones. Entonces yo creo y considero muy importante que nosotros sepamos que así como nosotros estamos leyendo, hay otras personas que lo están haciendo. Si yo cojo 100 personas, muy seguramente de 18 a 25 años, voy a ver que de los 100 leerán 15 con juicio, con algo de suerte, podrían ser 10. Pero tengo que entender que esos 10 son los que van a estar el día de mañana ocupando altos cargos y que los altos cargos no son numerosos. Entonces es importante y relevante plantear todo lo que he dicho en cuanto al tema en línea o los tiempos de realización de lectura y entender que necesito leer casi como obligación para poder lograr un objetivo en la vida. ¿Sí? Eso es leer. A veces es un poco frío y hasta malintencionado manifestar que si yo no leo no soy nadie en la vida, pero en efecto parece que lo fuera. Entonces entender que más que un estilo de vida, la lectura me puede llevar a mí a tener una plusvalía por sobre otra persona que adquiera la misma carrera o quizá el mismo conocimiento. Entender que la lectura puede marcar esa pequeña brecha o esa pequeña diferencia entre lo que es un profesional bueno, destacado y excelente. Es básicamente eso. Bueno, muchas gracias. La siguiente y última pregunta que le voy a formular es esta. Para usted, ¿cuáles deben ser los objetivos principales de la lengua materna como el español? Es importante que nosotros marquemos una tendencia. La competitividad, como lo estaba manifestando ahora en el idioma español, debe buscar que nosotros forjemos esa tendencia por el buen aprendizaje del idioma, ¿verdad? Aún y sin desconocer lo que, por ejemplo, el colombianismo le añade al español y los diversos sectores de diversos países realizarán lo mismo. Es importante reconocer esos matices. El español no se construye necesariamente desde España. El español más rico está en Latinoamérica. Y bajo ese entendido nosotros tenemos que plantear y plasmar algunas diferencias del español casto que viene de España, ¿sí? Pero que desde luego no nos saque del idioma de ellos. Y es básicamente lo siguiente. Es importante que los aprendices del español reconozcan la diferencia entre lo que es el español y el castellano. Yo creo que eso es muy básico. No caer en el error o la vicisitud entre lo que es un idioma y otro a partir de un mismo o parecido estilo, ¿bien? Y luego entender las personas que están practicando, las personas que enseñan el español, ¿sí? La importancia que tiene el idioma por sobre otros, aún reconociendo que no es el idioma oficial o por lo menos el más grande o el que más se usa en el mundo. Es de entender, y esto para nadie es un secreto, que el inglés es el idioma reinante, ¿sí? Luego seguirá el mandarín por la gran población que tiene China y luego vendrá el español, para mí está en el tercer lugar. Pero esto no se trata de ver cuál es el idioma más o menos importante. De hecho, el idioma más relevante para nosotros es el que hablamos y es el español. Entonces yo creo que nosotros no podemos recaer en establecerle al estudiante el español, que queriéndole dar un ánimo para que lo aprenda, que el idioma más importante es el inglés y que prácticamente el español lo estamos aprendiendo porque nos toca. Esto no es así. De hecho, aun cuando uno habla español, no necesariamente lo está sabiendo, sencillamente lo está usando, que es diferente. Entonces es importante que nosotros, como profesores del español, sepamos, primero, replicarle al estudiante que el español es tan importante como el inglés. Y segundo, que no necesariamente nosotros sabemos español por más que lo estamos usando, ¿sí? Nosotros podríamos usar tranquilamente el 30 o el 35% del idioma, ¿sí? Hay un enorme contenido gramatical
y de vocabulario que nosotros no conocemos precisamente porque no leemos, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a un tipo de léxico o un modo conversacional un tanto cotidiano tradicional que no nos lleva a romper un esquema. Entonces es importante que nosotros entendamos que el idioma materno español es tan importante como el inglés y que hay que saberlo usar a partir de diversas habilidades, como por ejemplo la tutoría, como por ejemplo la lectura, como por ejemplo la tecnoescritura, que son necesariamente elementos vitales para que un estudiante aprenda español, para que las personas lo aprendan en debida forma, porque aprender por aprender no es un camino. Muchas gracias. Para concluir, la lectura es muy importante para todos. Debemos de leer para aprender, y eso es para todos. Si uno quiere llegar a ser profesionales, hay que leer sin pereza. Muchas gracias.